Hola, ¿cómo están todos? Hace algunos días quería hacer este video y compartirles acerca un poquito de mi testimonio, compartirles un poquito acerca de mis experiencias vividas. Sé que nunca lo he hecho y tomé el tiempo y me quiero tomar el tiempo de hacerlo públicamente, pues creo que estamos viviendo un momento bastante difícil y sin algo puede darles mi testimonio, sin algo puede darles mi experiencia, pues me encantaría que este video llegara a las personas indicadas, correctas, a quienes lo necesiten. Yo soy pastor, hace 4 años pastoreo, gracias a Dios, una iglesia pequeña en Ilopango, en San Bartolo, en San Salvador. Tengo 38 años, mi nombre es David Fuentes, nací en San Bartolo justamente en el año 1982 y pues gracias a Dios conocí al Señor a temprana edad, a los 13 años le entregué mi vida a Cristo a través del testimonio de mi mamá. Mi mamá se congregó primero, Dios la sanó y Dios la libró de un cáncer uterino bastante avanzado, y después de que el Señor la liberó de esa prueba, pues ella entregó su vida a Cristo y por ende todos en casa pues conocimos al Señor posteriormente. En el año de 1995, 95, tuvimos la oportunidad de llegar al Tabernáculo Bíblico Bautista Mío de Israel Central, y ahí conocimos al Señor, donde nos congregamos por bastante tiempo. Y parte de toda mi adolescencia me congregué y serví en la iglesia y estuve bien entregado en las cosas del Señor. Prácticamente toda mi adolescencia estudié en el colegio de la iglesia, me gradué del colegio de la iglesia de bachillerato. Prácticamente toda mi adolescencia estuvo basada en el servicio, entre el servicio, mis estudios básicos de bachillerato y mi casa. Prácticamente tuve una adolescencia normal. Sin embargo, saliendo del bachillerato, prácticamente me perdí. Voy a contar algunas cosas que muchos saben y otros no, y quiero hacerlo del corazón, pues porque me interesa que ustedes conozcan esta parte de mí que a veces es un poco difícil de hablar y es un poco difícil de entender, porque todavía muchas veces mucha gente cree que la vida de un pastor o la vida de un siervo de Dios todo es color de rosa, y realmente no es así. Saliendo del bachillerato, yo me gradué de bachillerato en 1999 y en el año 2000 ingresé a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Don Bosco. Tenía apenas 17 años, era un niño, y viendo la vida tan tranquila, viendo que la vida se ponía suave porque se acababa porque nunca mis papás fueron padres que me ahogaron, pero se acabó el control prácticamente. Yo iba a la universidad, tenía 17 años, nadie se daba cuenta si iba o no iba, nadie se daba cuenta si estudiaba o no estudiaba, y todo eso definitivamente me absorbió el hecho de conocer el mundo, me absorbió el hecho de poder hacer cosas sin que nadie me estuviera fiscalizando. Como les he contado, durante todo el bachillerato y mi tiempo de colegio, prácticamente mi vida se desarrolló en la iglesia. Entonces yo nunca tenía tiempo para hacer otras cosas, simple y sencillamente pasaba en la iglesia el 99%, el 90% de mi tiempo y el resto en mi casa. Entonces no había tiempo para hacer otras cosas. Cuando yo me gradué del bachillerato y entré a la universidad, entonces sí había tiempo de sobra para hacer otras cosas, y comencé a hacer otras cosas que no tenía que hacer, a frecuentar lugares que no tenía que frecuentar. Me escapaba de la universidad, me escapaba de clases, comencé a tener amigos que comenzaron a llevarme por el camino de perdición. Comencé a tener vicios, comencé a conocer gente, comencé a hacer cosas que no debía de hacer. Prácticamente caí en el vicio del tabaco, en el cual estuve durante 11 años de mi vida. Estuve el problema del tabaquismo. Fue difícil realmente, les quiero decir, llegué a estar realmente fundido en el problema del tabaquismo. En el alcohol también, pero en el alcohol no fue un exceso tan grave como en el tabaco. Sin embargo, también tuve problemas con la bebida. Bebía y fumaba todos los fines de semana con las amistades, salía, durante el tiempo fue pasando yo me fui adentrando más y más en estas situaciones, la vida alegre, la vida suave, la vida que muchos llevan pues o hemos llevado, y ustedes, yo sé que algunos de los que escuchen este testimonio se van a entender de lo que yo estoy hablando. Nunca me metí en cosas turbias, nunca me metí en negocios turbios, nunca hice cosas que no debía de hacer, como por ejemplo drogarme, jamás
tuve contacto con las drogas, pude ver quienes se drogaban. Me ofrecieron alguna vez, pero jamás tuve contacto con ningún tipo de droga, excepto de alguna vez que me recuerde que tuve algún contacto con la marihuana, y fue realmente por jugar, pero de ahí, de decirles que tuve un problema de adicción de drogas, nunca. Gracias a Dios, nunca pasó a más, pero sí tenía una adicción al tabaco, sí tenía una adicción a la trasnochada, porque pasé mucho tiempo donde yo tenía que salir sí o sí los fines de semana a cualquier bar. La intención no era prácticamente perderme, pero sí era salir. Puedo decirles que en el año 2005 tengo ese recuerdo, en el año 2005 lo tengo bien presente. En el año 2005 yo salí todos los fines de semana del año 2005, todos, desde el primer fin de semana del año hasta el último fin de semana del año, todos, absolutamente todos, yo salía a trasnochar los fines de semana. Algunos fines de semana era viernes y sábado, algunos empezábamos de jueves, viernes y sábado, y en alguna ocasión también salíamos los miércoles. Pero durante el año 2005 fue el año donde yo prácticamente me dediqué a perder mi vida prácticamente, y evidentemente eso trajo repercusiones económicas, trajo repercusiones en mis estudios, no terminé mi carrera de ingeniería, evidentemente la relación con mi familia se desquebrajó, ya no digamos con la iglesia. Quiero hacer un hincapié en esto y quiero ser bien enfático. A pesar de que yo estuve perdido todo este tiempo, y de este tiempo hubo una gran cantidad de tiempo en la cual yo no asistía a la iglesia frecuentemente, pero nunca en la vida yo decidí alejarme completamente de la iglesia. Quiero aclarar eso, porque una cosa es estar cerca de la iglesia, pero otra cosa es tener una relación y estar cerca de Dios. Pero sí les quiero contar que yo en ese tiempo en el que yo estaba perdido prácticamente, relaciones ilícitas, amistades que no me traían nada bueno, etcétera, 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 etcétera. Y le puedo agregar un plus y un plus y otro plus a eso. Muchas cosas malísimas que yo hice, pero nunca en la vida yo llegué a decir yo ya no quiero nada con Dios, ni quiero nada con su iglesia, absolutamente nada de eso. Siempre tuve presente en mi mente que en mí había un llamado que Dios había confirmado allá por el año 97 en Guatemala, en el campamento Montesión del Tabernáculo Central. Nosotros hacíamos una consagración. Yo fui unas 4 veces al campamento, y en la segunda vez que yo fui, yo le consagré mi vida al Señor, al ministerio, al llamado al ministerio pastoral, y yo me consagré, y siempre tenía eso en mi mente. Siempre tenía en mi mente dos cosas: o servía al Señor en el pastorado, o servía al Señor en el pastorado, o sabía que yo no tenía ninguna razón por la cual yo debería estar en esta tierra. Entonces, cuando yo ya no le fuera útil al Señor en esta tierra, el Señor podía tomar mi vida cuando Él quisiera. Sin embargo, siempre tuve eso en mi mente, y puedo confesarlo. Hoy lo digo, no lo digo con orgullo, quiero decirles con todo corazón que no digo con orgullo, pero lo digo con mucho corazón. Yo podría salir un fin de semana, yo podría salir sábado al trasnoche, al bar, a beber con los amigos, pero yo el domingo siempre iba a la iglesia, aunque sea a escuchar una predicación, aunque me sentía vacío, aunque me sentía hipócrita, aunque me sentía lleno de maldad en mi corazón, pero yo no dejaba de ir, porque yo sabía que una cosa era alejarse de Dios, una cosa era vivir la vida como uno quiere, pero una cosa era totalmente negar mi fe. Entonces me daba realmente pánico. ¿Para qué lo voy a mentir? Me daba realmente pánico decir en algún momento de mi vida yo voy a negar mi fe, si era lo que me había sostenido. Eso fue desde el año 2000 que yo me gradué. Estuve prácticamente perdiendo el tiempo durante todo, casi alrededor de unos 6. Hubieron algunos intentos de regresar a la iglesia, de regresar a servir, allá por el 2003, allá por el 2006. Me congregué en otras iglesias, serví muy contento, y en algunos lugares entraba por algún par de meses. En una iglesia estuve quizás un par de años, y me salía porque siempre me arrastraba el pecado. Quería llevar una doble vida, definitivamente, eso lo puedo asegurar. Quería llevar una doble vida, quería seguir estando en la iglesia, pero no quería dejar de llevar la vida que llevaba. Entonces
no era posible. Tenía que en alguna forma parar esa situación y tenía que en alguna forma ser consciente de que con Dios las cosas son o no son, porque no se puede hacer de dos maneras. De hecho, en uno de los regresos a la iglesia, no al Señor, a la iglesia, una predicación fue esa: o mientras eres frío o caliente, o sos frío o sos caliente, pero no puede ser tibio, porque la palabra dice que el Señor a la gente tibia la vomita de su boca. Entonces eso tocaba siempre mi vida, porque yo quería estar adentro de la iglesia, pero quería tener mi vida fuera de la iglesia, y quería que esa vida que yo tenía fuera de la iglesia también concordara con lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces no era compatible, como dice la palabra de Dios. Pero ahora es el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Así que yo estaba equivocado en ese sentido, porque yo quería que Dios aceptara mi forma de ser, mi forma de ver la vida. Quería yo ir a trasnochar los viernes y sábados, pero quería ir los domingos a la iglesia y que todo estuviera en paz. Evidentemente las cosas no funcionan de esa manera. En el año 2010, yo en el año 2008, 2009, 2010, me congregué en una iglesia y regresé al Señor, puedo decirles con todo el corazón. Pastoreé jóvenes, sin embargo todavía seguía teniendo algunas cosas que no debía de hacer y viendo algunas cosas que no debía de ver en la iglesia, pero pastoreé jóvenes por 2 años en el tabernáculo de Ciudad Crediza, en Soyapango, y fueron 2 años maravillosos, fueron 2 años muy buenos, donde realmente puedo decirles que fue el trampolín para yo dejar mi vida pasada. Realmente fue el momento indicado para yo dejar mi vida pasada, y Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Yo quiero hacer hincapié en esto, quiero dejarles claro esta situación, y es que mientras usted que me está oyendo, hermano, hermana, si usted ha decidido servir al Señor, sepa que no va a ser una decisión fácil, y también, aparte de que no va a ser una decisión fácil, también no va a ser un camino de rosas, va a ser un camino de espinas probablemente, porque recuerde que usted ya no va a servir al reino de las tinieblas, sino que va a servir al reino de la luz, y obviamente Satanás no se va a caer de brazos cruzados. Entonces, durante este tiempo que yo serví en Crediza, comenzaron a suceder problemas entre que iba y venía, que seguía o no seguía con mi vida personal, aparte de todo lo que tenía que ver con la iglesia. Ya no podía seguir luchando en contra de ellos por un motivo no importante. Yo terminé mi tiempo en el tabernáculo de Crediza y me quedé 1 mes sin congregarme. Por primera vez me quedé 1 mes completo sin congregarme, sin ir a la iglesia, sin querer saber nada de Dios, y me sentía frustrado, me sentía que había luchado tanto, que había pasado por tantas cosas, y sentía que nada de lo que hacía era suficiente, y que nunca iba a lograr dejar mi vida pasada, que mi pasado siempre me iba a perseguir, que mis cosas anteriores siempre me iban a perseguir, y que mi vida del mundo siempre iba a estar detrás de mí, la borrachera, el tabaco y todo lo demás. Me sentía un poco frustrado. Sin embargo, después de 1 mes de estar sin congregarme, yo tomé la decisión de buscar una iglesia para congregarme, y conocí Ministerios con Paz Internacional. Le doy la gloria a Dios por la iglesia, porque ahí aprendí a tener una relación íntima con Dios, y aprendí a conocer al Señor, donde ya no podía seguir entre que seguía sirviendo al Señor y después seguía llevando mi doble vida. Ya no podía seguirlo de esa forma. Entonces decidí ya no seguir, y me dediqué realmente a servir al Señor. No quiero ser bien específico y no quiero mentirles, porque de hecho de esto se trata este video, de ser yo, de que ustedes conozcan esa parte que realmente es difícil a veces de hablarla y difícil de decirla, porque voy a llegar a un momento que realmente es el centro de este video, que yo quiero que ustedes conozcan, porque quiero ayudar a otros. Y yo sé que hay muchas personas que ahora están pasando por lo que yo he pasado y lo que yo también estoy pasando todavía, y que a eso es lo que quiero llegar, y quiero contárselos para que ustedes puedan salir adelante también, para que juntos podamos salir adelante, pues.
yo decidí ya no más, decidí dedicarme a la iglesia, totalmente a servir, seguí con mis luchas, seguí con el deseo de seguir en las noches, de seguir los fines de semana saliendo, seguí con el deseo del tabaco todavía, luchando con que si fumaba o no fumaba. Ya me daba mucha más vergüenza, me da mucha más pena hacerlo, no lo dejé del todo, pero me daba muchísima vergüenza hacerlo. Y comencé a servir al Señor, me metí en el ministerio celular de la iglesia, comencé a conocer mucha más gente de la iglesia, comencé a servir dentro de la iglesia, y eso fue dándome mucha paz, mucha tranquilidad. Y para el año 2014 yo estaba bien involucrado en la iglesia, estaba sirviendo al Señor mucho en la iglesia, pero también seguía más o menos con un pie adentro, un pie afuera, y no terminaba de decidirme. Yo ese año hice un pacto con el Señor en el año 2014, y yo le dije, este año, al fin de año, voy a tomar una decisión. Yo estaba en una situación, en una relación que no era agradable para Dios en el año 2014, con una persona ni yo le traía beneficio a esa persona, ni esa persona me traía beneficio a mí. Yo sabía que tenía que terminar esa relación, porque la Biblia dice que si no son, no caminamos juntos en el mismo sentido. Y esto lo hablo para muchos que hoy están entre la duda de si tener una relación con una persona que no conoce al Señor, y que tú tal vez conoces al Señor y tienes una relación, o estás enamorado o enamorada de alguien que no tiene nada que ver o no quiere nada que ver con el Señor, y te dice, no te preocupes, la religión no va a ser un estorbo. Esto no se trata de religión, sino se trata de convicción. Y yo vivía en ese momento una relación donde la persona con la que yo estaba en ese momento no tenía ni quería nada que ver con el Señor ni con la iglesia, mucho menos. Entonces yo tomé la decisión, y yo le dije que yo no le dije, sino que yo tomé la decisión que al final del año yo iba a terminar con esa relación, y eso iba a terminar. Cosa que prácticamente fue así, pero fue durísimo, porque en el año 2014, el 25 de diciembre, lastimosamente el Señor, no lastimosamente pues, porque en los planes de Dios todo es perfecto, en los planes de Dios todo es bueno, a pesar, como dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, hay cosas que ustedes saben que duelen. En el 25 de diciembre del 2014, el Señor llamó a su presencia a mi mamá. Fue un golpe quizás de los más duros, de los más difíciles que yo haya recibido en mi vida, y puedo decirles con todo corazón, yo sentía que me arrancaron un pedazo de mi vida. Mi mamá era la mujer que nos llevó al camino del Señor, la mujer que quizás me sostenía con sus oraciones, y no solamente con sus oraciones, sino con sus palabras, con su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que es tener una madre de un calibre 10, excelente pues. Y el 2014 el Señor le llamó a su presencia. De pronto no estaba enferma, no tenía mayores problemas que los normales, se puede decir así. Sin embargo, de una manera fulminante, en la madrugada del 25 de diciembre, después de tener una celebración totalmente normal de Navidad, el Señor le llamó a su presencia. Entonces empezó un proceso largo, difícil y arduo. Yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que el Señor a quien ama o a quien toma por hijo corrige. Y cuando entendemos esa palabra, nosotros no nos damos cuenta que Dios sí se lo toma en serio. Y quiero hablarle a alguien que escuche este video, este testimonio, y decirles que Dios va a dejarte que llegues lejos. Tú te puedes perder, si en algún momento de tu infancia, de tu juventud, hiciste pacto con Dios y te comprometiste a entregarle tu vida, y ahora mismo te has olvidado de ese pacto, te has olvidado tú, pero nunca Dios. Dios nunca se olvida de su pacto, y Dios al que ama como su hijo lo disciplina. Ese año, en el año 2014 fue que yo realmente sentí que el juicio de Dios llegó para mi vida. Yo hoy quiero decirles a algunos que me miran, quiero decirles con todo el corazón que Dios es un Dios justo, y para hacer honor a su justicia, Él tiene que honrar su palabra. Él va a emitir juicio cuando tenga que emitir juicio. Y mi mamá me recetaba diariamente, creo que por los últimos
años de mi vida me recetaba diariamente Proverbios capítulo 29 versículo 1, que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, que si nosotros estamos oyendo, escuchando, somos apercibidos de nuestro mal camino y seguimos, de repente el juicio de Dios viene sobre nuestra vida y no hay nada, ni nadie, ni poder humano, ni celestial, no hay nada que pueda detener el juicio de Dios. Y cuando el juicio de Dios llega, duele profundamente, porque Dios ama y nos va a corregir sí o sí. Obviamente la pérdida de una madre no es juicio para nadie, sin embargo está en los planes de Dios, pero personalmente yo entré en un proceso doloroso. Quiero decirle que enterramos a mi mamá el 26 de diciembre. Imagínense las festividades de fin de año, cómo las pasamos en mi familia, ¿verdad? Recién perdíamos a mamá y entonces no fue como que muy agradable. Sin embargo, a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan a bien. Yo con mi familia comenzamos a reunirnos en mi casa, pues nos habíamos quedado con ese dolor. Mi mamá era una mujer muy querida, entonces mi familia se quedó reuniéndose en mi casa. Nos reuníamos un viernes al mes para celebrar como familia, para una comida, para hacer una reunión de oración, y bueno, se fueron dando ciertas cosas que yo personalmente yo le veía otro tono a la reunión, porque ya nos reuníamos un viernes y nos mira a predicar, cantemos alabanzas, y de repente un día mandamos a hacer un atril, y de repente teníamos un teclado, y de repente alguien me regaló una Biblia y me dice: te voy a regalar esta Biblia, una nueva traducción viviente que tengo hasta el día de hoy, y le agradezco a mi tío, a mi padrino, que me la regaló y me la puso ahí para que sea para tu ministerio, y para mí fue muy significativo eso. Entonces Dios comenzó a ser incisivo en el llamado, porque yo había perdido muchísimo tiempo. De hecho, quiero decirles que después de que mi mamá murió, enero, febrero, marzo y abril, todavía yo quise seguir llevando esa doble vida entre la iglesia y, como decimos en buen salvadoreño, el vacil. Sin embargo, ya no era para mí, y Dios puso un stop. En abril del 2015 estaba yo viniendo de algún lugar. Todavía consumía tabaco, pero ya tenía problemas de salud, porque yo sentía que cada vez que me fumaba un cigarro se me aceleraba el pulso cardíaco. Evidentemente eso sucede siempre que se fuma un cigarro. Lo único que no se percibe, pero yo ya lo percibía. Yo sabía que mi estado de salud ya no era bueno. Yo me sentía mal cuando yo me fumaba un cigarro. Entonces ese día yo venía y por primera vez en mi vida tuve un encuentro con, literalmente, quiero hacer un paréntesis aquí, quiero contarles que el día que mi mamá murió, nosotros literalmente todos en mi casa la vimos morir, porque prácticamente ella convulsionó y se nos murió en nuestras manos. Entonces ya se imaginan el hecho y el shock que nos causó, la impresión que nos causó ver a mi mamá morirse en nuestras manos y sin poder hacer absolutamente nada. Entonces eso estaba bien marcado, está hasta el día de hoy, después de 5 años y algo, está bien marcado en nuestros corazones. O sea, seguimos teniendo esa marca penetrada y profunda en nuestra vida, ¿verdad? En abril del año 2015, esa noche de día domingo, viniendo de un lugar, no venía de cenar, creo, no me acuerdo. Y viniendo de ese lugar, hermanos, amigos, tuve mi primer encuentro con los ataques de pánico. No sé, los que me escuchan ya lo han vivido, saben lo que significa. Yo me acuerdo estar en un semáforo en cárcel de mujeres hace 5 años atrás, y venir fumándome un cigarro, y le dije a Dios en cárcel de mujeres: este es el último cigarro que yo me fumo en mi vida. Yo ya no quiero fumar. Yo ya no quiero esta vida que estoy llevando. Yo quiero servirte y quiero servirte bien. Tiré el cigarro. Mi mente comenzó a pensar. No me acuerdo qué pensaba. Me acuerdo que venía por el Boulevard del Ejército. Entré al túnel del Boulevard del Ejército
Saliendo del túnel por primera vez tuve la experiencia de tener un ataque de pánico. Mi corazón se aceleró a 1000 por hora. Sentía que me iba a desvanecer. La taquicardia fue demasiado fuerte. Sentía que el aire se me tapaba. Pensé que me estaba dando un infarto por la experiencia vivida con mi mamá. Y inmediatamente llegando al avión, como llamamos aquí en El Salvador, esa parte, llegando al avión, di la vuelta en U, golpeé el carro contra la acera y como pude comencé a manejar desesperado hacia el Seguro Social de Ilopango. Llegué queriendo que me atendieran en emergencia. Usted sabe que en el seguro no es así, no es que usted llega y se siente mal y no, espérese, siéntese y ya lo vamos a atender, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que me senté a esperar, me paraba y le decía a la enfermera: señorita, por favor, revíseme, me siento mal, siento que me va a pasar algo. Y la señorita: no, ya lo vamos a atender. Y yo: no, yo quiero que me atienda ya ahorita, porque yo me siento mal ahorita. Y ella: no, siéntese, ya lo vamos a atender. Y yo me sentía que me estaba muriendo, estaba en un ataque de pánico. Y lo entendí tiempo después, evidentemente. Me acuerdo que la enfermera me tomó la presión, la tenía altísima, 120 sobre 100, no, 100 sobre 160 creo. Pero sí tiene alta la presión. Como nunca me atendían, le hablé a un amigo y le dije: mira, tu tío fulano de tal es médico, ¿verdad? Sí, está en su casa, sí. ¿Crees que me puede atender? ¿Crees que me puede ver? Y me dijo: sí, venite, te va a atender. Y salí para la casa de mi amigo, me atendió el tío. Me acuerdo que me cobró caro por darme una pastilla. Paréntesis. Me cobró caro por darme una pastilla para bajarme la presión. Me dijo que estaba taquicárdico, que tenía la presión alta, etcétera, que tenía que dejar de fumar, bla, 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 y todo lo que ya. Fue la primera vez que tuve miedo en realidad, porque pensé que iba a morirme. Y siempre pensaba que si me moría no me quería morir lejos del Señor. Eso marcaba y me golpeaba profundamente el corazón. Eso fue en abril. De abril en adelante, amados hermanos, comenzó un proceso difícil para mi vida. Pero cuando les digo difícil, hermanos, muy, muy difícil. Comenzó el proceso quizás más grande, difícil y agrio. Puedo decirle agrio porque ustedes saben el sabor de lo agrio es amargo, que jamás haya vivido en mi vida. Los ataques de pánico se volvieron frecuentes, mi vida se volvió inestable. Puedo jactarme de que antes de esa situación, antes de mi primera experiencia con los ataques de pánico, yo era la persona más relax que ustedes se pueden imaginar. Yo era súper aventado, me decían: hagamos esto, lo hacíamos, subite a tal juego mecánico, yo me subía, hacía cualquier cosa. Yo no tenía miedo en absolutamente a nada. A salir yo no tenía miedo a nada, me sentía invencible, total y absolutamente invencible. Pero esa noche, ese mes de abril del año 2015, mi vida cambió total y absolutamente al tener mi primer encuentro con los ataques de pánico. Y posteriormente el proceso que inició a partir de ahí fue un proceso largo, doloroso, y fue un proceso de muchísimo dolor, que evidentemente se los voy a contar en el próximo video que voy a subir, porque ya llegamos a 30 minutos y era lo que quería grabar, nada más 30 minutos. Pero en el próximo video les voy a contar cuál fue mi experiencia al conocer los ataques de pánico y las crisis de ansiedad en las que he vivido durante los últimos 5 años de mi vida, y cómo he superado en algunas veces las crisis, y cómo he vuelto a caer en ellas, y cómo he vuelto a salir, y cómo he vuelto a caer, y cómo se supera, y cómo realmente Dios ha trabajado en medio de todo este proceso. Así que yo les invito que por favor compartan la experiencia. Si alguno de ustedes quieren que alguien sea bendecido con ese testimonio, compartan la experiencia, y el día de mañana, si Dios nos lo permite, voy a grabar la otra mitad del video para contarles el resto de la experiencia y hasta dónde Dios nos ha llevado hoy y hasta dónde estamos parados en este momento, y así poder hacer tal vez podamos tener una interacción mayor
y podamos ayudar a más personas y nos podamos ayudar mutuamente, porque realmente eso es lo que busco y esa es mi intención, bendecir a otros, pero también que otros con su experiencia me bendigan a mí. Así que les amo en el amor del Señor Jesucristo. Espero que sirva de algo esta experiencia que yo les estoy contando. Y el día de mañana le voy a subir la otra mitad del testimonio, la otra mitad de la experiencia. Pues quiero contarles que se pone todavía más difícil y también llegamos a niveles extremos y todavía ha sido mucho más difícil durante los últimos 5 años. Así que yo espero que les sirva de algo, y yo sé que muchos tienen ansiedad, yo sé que muchos tienen ataques de pánico, yo sé que muchos tienen problemas con los vicios y problemas con cosas que debemos de dejar y no sabemos cómo. Yo mañana voy a compartirles el resto de mi testimonio. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por regalarme 30 minutos para conocer algo acerca de mí, y que espero que les sirva y espero que el Señor bendiga su vida con lo que hoy hemos hablado. Así que tengan un feliz día. Denle like, denle compartir en su muro o compártalo con alguien para que alguien lo vea, y vamos a ser bendecidos todos con este testimonio. Que Dios les bendiga. Les amo mucho en el Señor.